Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer. Cariño, he vuelto, corazón. Richard, has estado ausente unos días. Sí, cariño, porque he estado lo que es delicado de salud, ¿vale? Tuve lo que es una infección en las vías urinarias. Yo soy muy sincero en esto, ¿vale? Porque tengo un problema con los riñones, cariño. Es esto. Ya le explicaré lo que es en el super chat, lo que me pasó, mi querido cangrejito. Muy bien, Cáncer. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Suscríbete para poder llegar lo que es ya a los 400,000, cariño, seguidores. A ver si llegamos a los 500,000 en este año. Sería perfecto, corazón. Y el próximo año, pues el millón. Yo qué sé, y tener la placa dorada aquí, cariño. Tendría que ser espacio, ¿no? Ya me voy visualizando, mi querido Cáncer, ya que aquí tienen que estar las dos placas y la chancla, por supuesto. Muy bien, Cáncer. Antes de empezar, cariño, si te interesa también lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar mi correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Vamos a recargarnos de buena energía con el palo de lluvia, ¿vale? He cambiado ya. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, corazón, muy bien. Una de las imágenes, Cáncer, que yo he podido visualizar con el palo de lluvia, muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento aire, que puede ser Libra, Acuario, Géminis, también. Quizás alguien también de elemento agua, pero ¿por qué te digo elemento aire? Porque he visto muchas águilas, cariño. Pero bueno, hay más mensajes, mi querido Cáncer. Y muchos de vosotros, mi cangrejito, la persona de tu interés, tiene ojos claros, cariño. Verdes, azules, color miel, o a lo mejor de repente utiliza lentilla, pero de color, Cáncer. De color, ¿vale? Siento, mi querido cangrejito, que ellos, al salir lo que es la imagen de las águilas, Cáncer, es como si fuera el ojo que todo lo ve, cariño. Recuerda que las águilas, a muchos kilómetros de distancia, cariño, pueden ver a su presa, ¿no? En este caso, la presa eres tú, Cáncer. ¿Y quiénes? Personas que a lo mejor de repente están lo que es en la distancia. Personas con las cuales de repente tú no tienes contacto en estos momentos, pero sin embargo están pendientes de tus movimientos, de tus pasos, mi querido cangrejito. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El otro mensaje también, Cáncer, siento que muchos de vosotros o lo has escuchado de una forma indirecta o de repente tú has tenido una conversación con una persona. Es como que su intención, Cáncer, es como que quería ver lo que es tu reacción. Es esto, ¿vale? Te ha dicho algo que tú sospechabas, pero que sin embargo tú has reaccionado, Cáncer, de una forma fría. No sé por qué. Ejemplo, vamos a suponer
que tú estás saliendo con una persona o te gusta una persona, pero no hay lo que es una relación formal con él o con ella. Esta persona de repente se ausentó lo que es una temporada y luego te dice para encontrarse. Vosotros se encuentran y pues dentro de la conversación tú lo dices, ¿y por qué tu ausencia? Y te sale diciendo que está saliendo con alguien. A lo mejor de repente en otras circunstancias, Cáncer, tú te hubieras echado lo que es a llorar, hubiera habido lo que es drama aquí. Pero como tú estás evolucionando, como tú ya no eres la misma persona de antes, a lo mejor una de tus respuestas, Cáncer, es que lo has dicho, lo sospechaba. Pues es verdad, Cáncer. Cáncer, ¿sabes qué siento, Cáncer? Yo siento como que estás, no es que tú seas mala persona, porque esto se puede malinterpretar. Es que simplemente estás actuando como más frío, más fría, o simplemente estás actuando con la cabeza, ya no con el impulso, cariño. Ya no veo impulso aquí. Siento, mi cangrejito, que este personaje te ha insinuado esto, te ha dicho esto, o ha puesto de repente algo en las redes sociales, pero lo ha hecho para ponerte lo que es a prueba, Cáncer. A prueba. Pero tú simplemente te has quedado como fría o frío como el viento. En estos momentos siento decirte, Cáncer, pero tú estás actuando como Frozen. Libre soy, libre soy. Y yo creo, Cáncer, que esto le ha llamado tanto la atención a ellos que se sorprende de tu cambio. No se esperaban esto, Cáncer. No se esperaban, ¿vale? Por eso que te decía, supongamos como ejemplo, o a lo mejor te ha pasado, que alguien te ha dicho, estoy saliendo con alguien, y tú lo has dicho, bueno, lo sospechaba. Por eso que no te dije nada. Ay, por Dios, Cáncer. Muy bien, corazón. Vamos a ver. Pero alguien está pendiente de ti, ¿vale? Alguien te está observando. Alguien siempre está ahí. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Cáncer. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver qué me dicen, cariño. Vamos a ver, voy a ponerlo modo avión mi móvil antes que suene. Tenemos lo que es la carta del carro. Cuando en una lectura, Cáncer, sale lo que es tu signo, te está diciendo: en estos momentos, Cáncer está brillando con luz propia. En estos momentos, Cáncer tiene lo que es el poder en sus manos. La carta del carro también, Cáncer, me habla de tu intuición. Tu intuición está lo que es al 1000%. Y la carta del carro, Cáncer, también me habla de un acercamiento, Cáncer. Alguien vuelve a tu vida. Alguien se comunica contigo, mi querido cangrejito. Alguien vuelve, Cáncer. Alguien vuelve, ¿vale? Porque la carta del carro, cariño, es acercamiento. Es acercamiento. Hay una persona, Cáncer, escucha muy bien, mira. Fíjate muy bien en la figura. Así también tú aprendes un poco. Si te das cuenta, la carta del carro representa el signo de Cáncer. Entonces estamos hablando de ti directamente, ya, en primer lugar. Aquí hay un personaje que, aunque no parezca, tiene lo que es una armadura, cariño. Se protege lo que es el pecho, se protege lo que es el abdomen, la barriga, etcétera, etcétera. Se está protegiendo. Y este personaje, cariño, está montado encima del carro, me dicen. Entonces, este personaje, me dicen, se acerca a tu vida, pero este personaje no quiere hacerse notar los sentimientos que tiene por ti, mi querido Cáncer. Lucha con sus miedos, con sus dudas, sus inseguridades. Yo lo que siento, mi querido Cáncer, siento que hay una persona que está loquito o loquita por ti. Y siento que a lo mejor de repente tú con esta persona coincides, cariño. Tienen algo ustedes. Puede ser una amistad, puede ser de repente que son amigos con derecho, también ¿por qué no? Puede ser que vosotros tienen una historia pero nunca han aclarado qué son, etcétera, etcétera. Cáncer. Este personaje, mi querido Cáncer, se ausenta una temporada, pero siempre viene. Pero siento, Cáncer, que para muchos de vosotros como que no te afecta. Como que me dice Richard, no me afecta, al contrario, lo pasamos bien. Pero este personaje que va y viene y que protege sus sentimientos, puede ser que hay un grupo de ustedes que te ha dicho algo que sí te ha afectado esta vez. Muy bien. Voy a sacar más signos aparte de Cáncer. Me sale Géminis. Me sale Virgo.
Me sale Tauro o Virgo otra vez y cierra con Virgo. Cariño, te sigue mucho elemento tierra. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales. Vamos a ver. Cáncer. Iniciales. Vamos a ver. ¿Qué me dice mi querido cangrejito? La letra D, la letra otra vez D, la letra H, la letra C y la letra A, mi querido cáncer. Y aquí tengo la letra N, cariño, por Dios, no la había visto. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Dice, magia de las palabras. Todas las palabras que piensa y que expresa se arraigan en su chakra, ¿vale? De la garganta. Esta se encuentra desequilibrada actualmente. Para mejorar su comunicación con los demás, debe armonizarlo. Puede que sea el momento de modificar un aspecto en su vida, mi querido cáncer. Vale. Yo lo que siento, cáncer, que muchos de vosotros posiblemente me dice Richard, llevo arrastrando un problema o hay algo que me sucede constantemente en mi vida. Vale, entonces, siento, cáncer, que en primer lugar tienes que hacer un cambio en tu vida. Hay algo que tú tienes que cerrar un ciclo. Hay algo que tienes que prácticamente soltar para que tú puedas avanzar, cariño, mi querido cangrejito. El otro mensaje, cáncer, magia de las palabras. Siempre muy importante, por eso las lecturas bonus son muy espirituales. Vamos a suponer que tú tienes un problema de salud. Tú todos los días, cáncer, tienes que afirmar y confirmar que te vas a mejorar. Tú todos los días tienes que agradecer a Dios que te vas a mejorar. Esa es la magia de las palabras. Vamos a suponer que tú tienes un deseo de viajar. Todos los días tú tienes que confirmar, yo voy a viajar, gracias Dios por esta oportunidad. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, quiero terminar la carrera, pero tengo muchos problemas. Tú tienes que afirmar que vas a terminar la carrera. Y así, Richard, quiero que vuelva una persona, pero una persona buena, no una persona mala. Tú tienes que llamar con las energías. Tú tienes que decir, te veo aquí ya Pepe Lucho, te veo aquí Lupe, conmigo. Entonces tú tienes que confirmar y afirmar esto. Por eso te dice la magia de las palabras. Es una semana, cáncer, que tienes que hacer eso. Confirma, afirma lo que tú quieres. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, mi cangrejito, ¿qué me quieren decir? El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido cáncer, que Dios y el universo me ayude. Luego voy a canalizar, ¿vale? Mi querido cáncer, vamos a ver. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas, cariño. Siento, mi querido cáncer, que en estos momentos tú, quizás para un grupo de ustedes, te cuesta soltar algo del pasado, pero hay un grupo de ustedes, cariño, que no quiere volver a pasar por el martirio que a lo mejor tú viviste con una relación que ya se terminó. Siento que estás cuidando tus sentimientos, siento que te estás cuidando tú, la cual me parece perfecto, sinceramente, pero no siempre tiene que ser así, ¿vale, cáncer? No siempre tienes que estar lo que es a la defensiva, porque en algún momento, cáncer, llegará una persona real en tu vida. ¿O te quieres quedar soltero y soltera para el resto de tu vida? Espero que no, cariño, porque te diría que estás loca, que estás loco. ¿Por qué te digo esto, mi querido cangrejito? Si tú te das cuenta, cáncer, aquí hay un hombre que ha naufragado. Puede ser una mujer también, si tú eres varón. Aquí hay una sirena, cariño. Esta sirena no se mueve de aquí. Y lo que hace, cáncer, hay un caracol aquí. Este caracol prácticamente lo asoma lo que es en su pecho. Se está protegiendo, se está cuidando, pero sin embargo tampoco se aparta de este náufrago. Entonces, por eso que te decía, mi querido cáncer, siento que muchos de vosotros le cuesta posiblemente volver a rehacer su vida otra vez porque algo te impactó en tu vida. En este momento me dice Richard, mi prioridad es cuidarme yo. Y eso me parece fantástico. Hasta ahí, perfecto. Pero si te das cuenta, cariño,
Aquí al fondo, todo es visual, empieza a salir lo que es el sol. Es cierto que ha habido una tormenta, pero tú solamente estás viendo en el pasado, das la espalda al sol. Y el sol, cariño, en la carta del tarot representa oportunidades, representa claridad, representa superar obstáculos, representa hacer algo nuevo en tu vida. Algo nuevo. Entonces, Cáncer, si esta carta lo relacionamos también lo que es en el trabajo, en el proyecto. Puede ser que tú en estos momentos, cariño, has perdido el trabajo, como ejemplo. O simplemente, corazón, estás teniendo muchos problemas en tu trabajo, si lo tienes actualmente. Entonces, este personaje, sea hombre o mujer, cariño, tiene miedo. Tiene miedo posiblemente a soltar ese trabajo. O tiene miedo a buscar algo nuevo. Estás tan centrado, tan centrada en los problemas o lo que pasó o cómo se terminó tu contrato que no estás viendo la oportunidad aquí. Con esto, ¿qué te quiero decir, Cáncer? ¿Vale? Estamos hablando tanto amor como trabajo, proyecto. Eso también puede ser que a lo mejor tú has tenido un proyecto, cariño. Con esto, ¿qué te quiero decir, mi cangrejito? Mi querido Cáncer, cariño, si tú has perdido un trabajo, empieza a enviar currículos. Pero no te quedes sentadote y sentadota pensando, he sido un fracasado, ¿por qué de repente no me han valorado? Déjate de lamentarte y tienes que empezar a buscar nuevas opciones. Porque algo bueno aparece, Cáncer. Algo maravilloso aparece. Vamos a suponer, Cáncer, que tú me dices, Richard, se cayó el móvil. Lo tenía ahí, se cayó el móvil. Ha sonado, ¿no? Vamos a suponer, mi querido Cáncer, que tú me dices, Richard, yo actualmente, Richard, tengo trabajo pero no me pagan bien. Y entonces tú entras lo que es en una depresión y te vas por el mal camino, mi querido Cáncer. Entonces, mi cangrejito, si tú no estás bien en un lugar, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Lamentándote, posiblemente desahogándote, yéndote de fiestas. No vas a lograr nada, Cáncer. No vas a lograr nada, al contrario, te vas a hundir más. Entonces, mi querido Cáncer, aprovecha las oportunidades, te dice Cáncer. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de la templanza. La carta de la templanza, cariño, es una carta de paz, es una carta de armonía, representa también lo que es al signo de Sagitario, pero también puede ser Acuario, ¿vale? La templanza. Pero la carta de la templanza también representa lo que es a las almas gemelas, cariño, o a que una persona te está esperando con los brazos abiertos. Muy bien. Vamos a hablar primero lo que es el amor y luego el trabajo, corazón, ¿vale? Me dicen, mientras que tú te estás protegiendo aquí, Cáncer, y estás muy centrada en el pasado, cariño, y no sueltas algo, la carta de la templanza te dice, tienes que buscar tu estabilidad emocional, pero también tienes que ser feliz, buscar un equilibrio. Hay un personaje, mi querido Cáncer, que te desea. Hay un personaje que quiere abrazarte, que quiere decirte, aquí estoy, aquí estoy. ¿Por qué no me valoras? ¿Por qué no me miras? Aquí estoy. Y ese personaje, mi querido Cáncer, es tu alma gemela. Tu alma gemela. Una persona que te entiende, una persona que te escucha, una persona que siempre está ahí, o una persona que simplemente entre vosotros dos va a haber química. No todo tiene que ser el signo de Sagitario o Acuario, puede ser cualquier otro signo también. Entonces, mi querido cangrejito, tú en este año tendrías que conocer a tu alma gemela, te dice, pero tú tienes que ayudar. Porque si tú prácticamente no sueltas y estás lo que es a la defensiva y no ves las oportunidades, por más que yo te diga que existe una persona ya en este 2024, cariño, milagros a Lourdes, no va a pasar. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver, Cáncer. La carta del Rey de Bastos. Siento, mi querido Cáncer, que si tú te das esa oportunidad, hay una persona que se va a sentir herido, se va a sentir ofendido, Cáncer. Pero este personaje, cariño, tiene esa energía de ego, de orgullo. Se siente posiblemente la última chupadita de mango, cariño. O sea, esta persona posiblemente va a sufrir el día que tú te des una oportunidad. Y el otro mensaje, Cáncer, y siento ser muy directo contigo, muchos de vosotros piensan que si a lo mejor de repente tú estás con alguien, esa persona le va a afectar.
¿Por qué estás pensando en él? ¿Por qué estás pensando en ella? Que si va a sufrir, que si le va a afectar, que si me va a reclamar, ¿qué va a pensar de mí? Pero si ya lo perdiste, Cáncer. No está contigo, no te valora, no te hace sentir como un rey, como una reina. Tú tienes que sentirte como un rey, como una reina. ¿Por qué tanto piensas qué va a pasar, pobrecito, cómo se va a sentir? Cariño, mándale a pelar espárragos y que te deje en paz. Pero tú te preocupas mucho por una persona que no vale la pena, Cáncer. No vale la pena. Muy bien. El otro punto, mi querido Cáncer. Me dice, en el trabajo, tú empiezas a moverte, empiezas a enviar currículos, tú aprovechas las oportunidades. En ese lugar, en esa empresa que no te han valorado, el día, cariño, que tú lo sueltes, verás que ellos te van a buscar. Pero va a ser demasiado tarde. Espero que seas inteligente, cariño, porque hay algo mejor. No retrocedas, cariño. No retrocedas como los cangrejos. Tienes que avanzar, tienes que continuar, mi querido Cáncer, ¿vale? Vamos acá más cartas. La carta también de la muerte. Entonces, vamos a separar estas dos cartas, cariño. Esta persona, como es como el perro de hortelano, que ahora se siente el herido, el ofendido, la carta de la muerte representa lo que es al signo de Escorpio. Pero la carta de la muerte, como su mismo nombre lo dice, no todo queda en la muerte. Hay una transformación, cariño. Pasa prácticamente la materia, se convierte en lo que es en energía. ¿Vale? Nosotros pasamos lo que es a ser seres de luz. Entonces, cariño, te dice, es importante para que si tú un día quieres aprender tarot, sepas más o menos algo. Esta persona que se siente herido, cariño, te va a decir que ahora su energía es diferente, que ha cambiado, corazón. Y esta persona, cariño, te va a insistir tanto. ¿Por qué? Porque la carta de la muerte también representa pasión. Pasión. Va a pasar algo que ahora te desea más. Va a pasar algo que ahora te quiere más. Te extraña más, cariño. Entonces, nos hablan que esta persona va a estar insistente contigo. Va a estar ahí detrás. Vamos a continuar. Pero eso es en base a que tú te des una oportunidad. Ahora no, cariño, porque ahora sabe que prácticamente te tiene en sus manos. Que cuando quiere te dice, hey, tú Cáncer, ven aquí. Yo qué sé, límpiame la casa. Y tú vas corriendo, cariño. ¿Algo más, papi? ¿Algo más, mami? Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos. Inclusive esta persona, Cáncer, te va a decir para tener una relación formal. Y muchos de vosotros, cariño, te va a decir inclusive para casarse, ¿vale? Eso es lo que viene, Cáncer. Pero esto viene, Cáncer, aquí tú vas a estar en un dilema. Tú vas a estar entre la espada y la pared, sinceramente. ¿Por qué, Richard, voy a estar entre la espada y la pared? ¿Qué te había dicho, Cáncer? Este bicho, cariño, va a reaccionar. Eso te pasa, Richard, por criticar. Esta cucaracha, ya está. Es que de verdad, esta cucaracha va a reaccionar porque a ti te ve con alguien, Cáncer, porque sale la carta de la templanza. ¿Ves? Porque te ve con alguien. Por eso que va a reaccionar. Mientras que no te vea con alguien, no va a reaccionar, Cáncer. No va a reaccionar. Entonces tú te vas a sentir prácticamente entre la espada y la pared. ¿Lo dejo a la persona que me vino a rescatar o vuelvo con el pasado que ahora recién se da cuenta que me ama? Ese dilema, esa decisión, lo vas a tomar tú. Aquí no tiene que ver ni las cartas, ni Richard, nadie. Lo vas a tomar tú, cariño, a conciencia, mi querido Cáncer. Entonces, corazón, prepárate, cariño, porque lo que te viene es candela, como dice mi linda gente de Cuba. Vamos a ver qué te dice el oráculo del amor, ¿vale, Cáncer? Vamos a ver qué te dice el oráculo del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Dice, perdonar y aprender. Ay, por Dios, los ángeles del amor no me ayudan. Dice, liberando el pasado. Bueno, sí me ayuda, es un mensaje muy especial. Liberando el pasado, se vive mucho más amor en el momento presente. Liberando el pasado, se vive mucho más amor en el momento presente. Vale. ¿Qué te dice mi querido Cáncer? Y aquí tú fíjate muy bien, Cáncer. Aquí hay un personaje que está perdonando a otro personaje. Y aquí, cariño, hay ángeles, ¿vale? Hay muchos ángeles. Entonces, Cáncer, si tú en estos momentos
simplemente no puedes rehacer tu vida porque esta persona te engañó, porque esta persona te mintió. Hay un resentimiento. Aunque tú me digas que no, cariño, hay un resentimiento, porque si no tú pudieras volver a rehacer tu vida. No puedes rehacer tu vida porque hay un resentimiento. ¿Por qué no me escogió a mí? ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene ella? Que no tenga yo, cariño. ¿Por qué? Además, yo qué sé, Richard, yo bailo mejor, Richard. Yo hago el tra, 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 tra. Entonces, mi querido cangrejito, cuando tú te liberes de esta energía, y eso es liberar, decir, suelto, ¿vale? Haz como las geishas, cariño, te paras al filo de un barranco, sacas un pañuelo blanco y lo dices, adiós, que se lo lleve el viento, cariño, ¿vale? ¿Tú has visto memoria de una geisha? Pues así, cariño, sueltas el pañuelo, ya está. Entonces, mi querido cáncer, cuando tú sueltas, cuando tú perdonas, es cuando lo mejor empieza a llegar a tu vida. Te dice, incluido almas gemelas y llamas gemelas. Te recomiendo que te llegue almas gemelas. Llamas gemelas no, ¿vale? Richard, ¿por qué? Todo el mundo se desespera. Ay, Richard, yo quiero conocer a mi llama gemela. Ilusa, iluso, inocente, cariño, pobre criatura. ¿Por qué, Richard? ¿Cómo se te ocurre querer conocer a tu llama gemela, cariño? Si tu llama gemela eres tú, es tu clon. Ahí te vas a ver reflejado tus defectos y tus virtudes. Salvo que tú me digas, Richard, yo soy una santa. Yo soy un santo ahí. Estoy en una vitrina ahí, cariño. Me ponen velas y lirios. No, corazón. Porque te vas a dar cuenta ahí la clase de persona que tú eres. Porque todos tenemos defectos, cariño. Y a veces te ha pasado, cáncer, que tú de repente haces algo y dices, ¿por qué lo he hecho? De verdad, ¿por qué lo he hecho? Pues igualito la otra persona te lo va a hacer, cáncer. Entonces yo no recomiendo, sinceramente. Yo recomiendo que conozcan almas gemelas, relaciones kármicas, etcétera, etcétera. Pero llamas gemelas, yo sinceramente no recomiendo. Pero bueno, ya que tú estás un poco tóxica o tóxico, pues que venga tu llama gemela, cariño, para que estés sufriendo más. Muy bien. Perfecto, vamos a continuar. Richard, hoy has venido malo. Yo cuando paso de una enfermedad, cariño, corazón, de verdad, como tengo tanta energía, se queda ahí, necesito por algún lado sacar esa mala energía. Muy bien. Vamos a continuar, cáncer, a ver qué me dice. A ver el oráculo, ¿vale, cáncer? Vamos a ver el oráculo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Dice, hora de marcharse, más claro no he podido ser, mi querido cáncer. El número 45 tiene un mensaje muy especial para ti, busca lo que es en numerología, ¿vale? Es importante, no lo dejes de largo. Si tú te das cuenta, cáncer, fíjate muy bien, todo es visual, cariño. A mí me gusta dar el mensaje y enseñar, sinceramente. Creo que soy un profesor frustrado. ¿Qué es esto? Si te das cuenta, aquí hay un camino largo. Y aquí al fondo, si lo ves aquí al fondo, hay una puerta, cariño, ¿vale? Hay mucha neblina alrededor. Nos están diciendo que el futuro es incierto para ti, pero hay una oportunidad. Hay una oportunidad. Entonces, cariño, te dice, suelta el pasado, cierra ciclo y abre ese regalo que te está esperando, porque aquí hay una puerta, hay un mundo de oportunidades. ¿Sabes qué siento, cáncer? Como es un mensaje del oráculo, para ustedes, mi cangrejito, yo siento, cáncer, que muchos de vosotros van a actuar de una forma inteligente, ¿vale? Yo sé que tú eres inteligente, cariño, simplemente que a veces eres muy intenso, muy intensa cuando amas, cariño. Siento, mi querido cáncer, que me dice Richard. Tienes razón, Richard. Además, esa carne ya lo conozco, Richard. ¿Cuántas veces lo he comido? Ya está. Yo creo que tengo que buscar nuevas oportunidades. Lechón, tengo que buscar lechón, ¿vale? Carne de leche, Richard, carne de leche, tengo que buscar, ¿vale? Lechal creo que lo dice, ¿no? Lechal creo que dice, cuando la carne es tierna, es que yo no me acuerdo, estoy más de 3 años fuera de la cocina, cariño. Soy cocinero profesional, si no lo sabías, y electricista industrial, también soy diseñador, también soy, cariño, lo que es programador de SAC, también soy lo que es de mantenimiento, gestión energética. Richard, un poco más te vas a la NASA. Si hubiera tenido más dinero, hubiera estudiado más. Muy bien.
Entonces, mi querido Cáncer, siento que muchos de vosotros van a actuar de una forma inteligente y siento que van a optar por algo nuevo. Al menos las energías te dicen esto, pero la última palabra lo tienes tú, la última palabra. Un consejo, cariño, del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo... Ah, me faltó. Informático y programador. También. Un día voy a enseñar todos mis títulos que tengo ahí. Vamos a ver, corazón, qué más me dice. A ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de oros. Ha llegado la hora, como consejo te dice el tarot Z, de volver a reconstruir tu vida, cariño. Lo peor ha pasado ya. Lo peor ha pasado, mi querido Cáncer. Ahora tienes que volver a reconstruir tu vida, mi cangrejito. Entonces, corazón, tienes que prácticamente sacudirte como las gallinas, todo ese polvo negativo, cariño. Lámete tus heridas como una leona herida, como un león herido, y sal adelante, cariño, orgulloso y orgullosa, porque tú eres especial. Eso es lo que te está diciendo Cáncer, ¿vale? Entonces, ha llegado el momento de reconstruir tu vida, de recuperar tu vida, mi querido Cáncer. Muy bien. Vamos a ver, vamos a canalizar, voy a tomar agüita. Vamos a ver. Voy a preguntar qué está pensando él o ella, ¿vale, Cáncer? Porque no sé por qué siento que tú quieres esto, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Hay un personaje Cáncer que puede ser que tenga lo que es el cabello corto, algunos muy cortos, otros cabello ondeado o crespo también, sea hombre o mujer, da igual, cariño. Siento que este personaje Cáncer está como ausente, no te dice nada, no te dice nada. Pero sin embargo Cáncer siempre se lamenta, inclusive cuando está lo que es en la mesa con su familia, a veces mencionan tu nombre, Cáncer. Mencionan. Y este personaje, sea hombre o mujer, se pone nervioso, se pone nerviosa. Agacha la cabeza, Cáncer. ¿Por qué? Porque siente algo por ti, pero no lo reconoce. Hay alguien, Cáncer, que se lamenta posiblemente de algo que te dijo. Hay algo que a lo mejor de repente a ti no se te sale de la cabeza. Este personaje quiere poder remediar esto, cariño. Actualmente siento, mi querido cangrejito, que muchos de vosotros posiblemente sientes lo que es su energía. Siento esto. A veces sientes que este personaje te toca, cariño. Quizás de repente para muchos de vosotros, él o ella, quizás tampoco está ya en esta tierra, Cáncer. Veo, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes están en un lugar donde la puerta es una puerta giratoria. Parece como si fuera un hotel, sinceramente. Un hotel o tu trabajo posiblemente tiene lo que es como una puerta giratoria. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido cangrejito, veo que muchos de ustedes viven lo que es en costa. Están viviendo en costa, Cáncer. Veo esto. Estoy viendo, Cáncer, un edificio muy alto. Hay un recuerdo de un edificio. O tú tienes una foto que estás al costado de un edificio muy alto. En esa foto sale una persona que ya no tienes contacto, comunicación. Y esa persona, mi querido Cáncer, le gustaría saber de ustedes. Pero lamentablemente las cosas no terminaron bien. No terminaron bien. Siento, mi querido Cáncer, que también ha habido una discusión, posiblemente por saber o por tomar lo que es una decisión, quién se queda con la mascota. Sí, y eso es en base a una separación, Cáncer. En base a una separación. O a ti te duele posiblemente que tú no te has quedado con alguna mascota, mi querido Cáncer. Siento esto.
El otro punto, Cáncer, últimamente estás teniendo la percepción que alguien te observa, que alguien te mira, pero solo un ojo. No veo dos ojos, solo un ojo, Cáncer, nada más. ¿Te has levantado una vez con una sensación de pesadilla y has visto muchas luces en tu entorno? A veces tienes la percepción que ha sido una pesadilla más, pero no fue una pesadilla, fue algo real, Cáncer. Algo real, ¿vale? Vamos a continuar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me dice Cáncer, dile que soy su papá. No sé si a tu padre le encantaban mucho las aves o los gallos. Sí, es tu padre o es un familiar. Porque está parpadeando. Siento que parpadea una luz aquí. Sí. ¿Qué es lo que quieres decir? Hazme ver a través de las imágenes o lo que yo pueda escuchar. Dile que me escuche, dice. Es que su energía es muy baja, pero veo símbolo de como si fuera de Leo o Sagitario. Es mi amor, me dice, ¿vale? Pero es muy baja su energía, es muy baja. Algo relacionado con un cuadro. No sé si tienes un cuadro o una imagen. Es muy bajo su energía, pero es como que quiere hablar. Pero es muy bajo, muy bajo. Es una energía que me cuesta. Si no puedo sentir lo que quieres decir, al menos hazme ver alguna imagen ahora que estoy con los ojos cerrados. Solo me deja ver como un perfil nada más. Vale. Hay un personaje que se marchó de esta tierra y tenía mucha tos o vómito. Cáncer. Mucha tos o vómito. Últimamente están apareciendo muchas plagas de araña o de escorpio, o tú estás lidiando con un escorpio, pero sobre todo las plagas de araña o alacrán, creo que lo dicen, ¿no? Si no es escorpio, alacranes. Vale, me está dejando ver algo. En casa, ustedes, en el lado izquierdo, en este lado izquierdo, tienes como un pasadizo largo o hay una pared y hay muchos cuadros. Está recargado de cuadros. Cuadros no son tan grandes, ¿vale? Muchos cuadros. En ese salón hay un sofá. Hay un sofá. Ese sofá es como si fuera o es cuerina o es cuero. ¿Vale? O es un estudio. También puede ser un estudio donde trabajaba esta persona. Hay muchos cuadros. En ese sofá me habla de la energía de esta persona en ese sofá. Pero en ese estudio, en ese lugar, hay algo que te relaciona con esa persona.
Y por eso que te quieren entregar ese mensaje. Hay algo. O puede ser joyas, puede ser dinero, o puede ser documento, pero hay algo allí. Vuelvo a decir, puede ser un estudio también, o puede ser un salón. Hay muchos cuadros, no son tan grandes, son pequeños, medianos, no son tan grandes. Hay una criatura que tú recuerdas mucho. Hay una criatura que no supera los 5 años. Recuerdas mucho a esa criatura. A veces en tu cocina se mueven cosas. Porque estoy viendo ahora cocinas y esta criatura juega por ahí. Juega, sí, juega por ahí, ¿vale? Entonces se mueven cosas en tu cocina. En tu cocina tienes una energía de una criatura que no supera los 5 años. A lo mejor supera, pero yo diría que no, ¿vale? Hay la energía de una criatura ahí, mi querido Cáncer. Muy bien, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? No puedo canalizar más porque estoy débil todavía, Cáncer. Vamos a ver las características. Vamos a ver, mi cangrejito. ¿Qué me dicen? Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, puede ser que estás lidiando con personas de elemento agua. Escorpio, Cáncer y Piscis. Piel blanca, cabello negro, largo, natural o pintado. Es una persona, cariño, que ha intentado rehacer su vida muchas veces, pero no puede. No puede, ¿vale? La carta del 3 de oros. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, también tienes una conexión con una persona que posiblemente tiene lo que es un compromiso, ¿vale? Esta persona quizás tú tienes un hijo en común o una hija también, y de repente puede ser algo oculto, que simplemente tú no quieres que salga a la luz porque no te conviene o no lo conviene a la otra persona. Pero muchos de ustedes, cariño, inclusive trabajan juntos, me dice mi querido Cáncer. La carta del 3 de oro puede ser Capricornio, Tauro, Virgo o cualquier otro signo. La carta de Caballero de Oros, elemento tierra otra vez, Capricornio, Tauro, Virgo o cualquier otro signo, pero también puede ser un Sagitario. Hay un personaje, mi querido Cáncer, que posiblemente se va, deja todo o se fue, dejó todo. Este personaje, mi querido Cáncer, piensa en ti, pero por el momento continúa con su rumbo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Te quiero mucho. Un besote. Me estoy recuperando, ¿vale? Pero bueno, yo vengo con fuerza. Hasta la vista, Cáncer.